La bobina es el elemento transductor que por lo regular al momento de manejar una bocina suele dañarse cuando se sobrepasa la potencia máxima de trabajo de la bobina. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo probar que funcione la bocina correctamente. Incluso este video también les puede servir una vez que ya hayan reparado o enconado una bocina, les puede servir para verificar que la pueden conectar sin ningún problema a su amplificador. Bueno, para hacer esta demostración necesitamos un multímetro que va a funcionar como ómetro y una bocina, la que ustedes quieran, y la que vaya a ser sujeta, en este caso, a una prueba. Bueno, lo que vamos a hacer es poner en ómetro al multímetro en la posición que refiere a la medición de ohms o de resistencia. Es importante aclarar que las bocinas dentro tienen una bobina y la bobina no tiene exactamente la misma resistencia para cada una de las frecuencias a las que va a trabajar. Recuerden que tiene una reactancia inductiva. A esa reactancia se le suma el efecto mecánico que brinda el cono, la suspensión y el centrador, de tal forma que el efecto que van a crear en la impedancia de la bocina va a ser diferente a cada una de las frecuencias. Es por eso que cada una de las bocinas ya armadas tiene una frecuencia de resonancia y una curva de impedancia respectiva. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es medir solamente con el ómetro la resistencia o la impedancia nominal que pueda tener la bocina. Adelantándonos un poco, podemos decir que si el ómetro nos da 0 ohms, quiere decir que la bocina está en cortocircuito. Y en esta condición es muy peligroso conectar esa bocina a la salida del amplificador, ya que si lo hacen, pueden dañar los transistores de salida, los transistores de potencia de su amplificador, en caso de que sea transistores, o generar algún otro problema electrónico. Incluso pues pueden quemar algún cable y también la misma bocina puede quemarse otra vez. Entonces no la deben de conectar cuando la impedancia en el ómetro les dé 0 ohms. Esto quiere decir que es un cortocircuito. Ahora, si por el contrario les da una impedancia cuyo valor es infinito o de circuito abierto, quiere decir que al momento que armaron su bocina no le quitaron bien el aislante que cubre las terminales de la bobina. Una bobina es algo similar a esto. Aquí vemos las terminales de los cables que corresponden a la bobina. Entonces, si no le quitan bien el barniz aislante, es muy probable que les indique una resistencia infinita. Bueno, entonces vamos a hacer la medición. Lo que vamos a hacer entonces es poner al multímetro en posición de ómetro y verificar que exista continuidad en las puntas, y al momento en que las juntemos nos tiene que dar 0 ohms el display, o un valor muy cercano a 0 ohms, de décimas de ohms. Por ejemplo, este da 0.3 ohms en cortocircuito. Ahora, para el circuito abierto, este medidor nos indica OL, que significa overload. En este caso, la resistencia que está teniendo entre las terminales pues es una resistencia infinita. Entonces vamos a conectar los cables del medidor con estas puntas caimán a la salida de la bocina.
y vamos a observar qué valor es el que nos da de impedancia nominal el multímetro. En este caso son 5.2 ohms. Estamos hablando de un valor cercano a los 4 ohms de aplicaciones automotrices y un poquito más lejos de los 8 ohms de las aplicaciones domésticas. Sin embargo, bueno, para la mayoría de los amplificadores esto no va a implicar un gran problema. Quiere decir que esta bocina sí está funcionando bien. Es importante recalcar que cuando se tienen 0 ohms no se debe de conectar esa bocina para nada al amplificador, ya que está en cortocircuito y va a ocasionar daños o puede ocasionar daños dependiendo del diseño también o de la calidad del amplificador que se tenga. Entonces, cuando el ómetro nos marque 0 ohms en una bocina, jamás la conecten a la salida de un amplificador. Eso quiere decir que posiblemente el bobinado fue sujeto a una alta temperatura y por la misma potencia de trabajo se empezó a fundir el aislante, de tal forma que en lugar de tener una bobina tenemos simple y sencillamente un cable conectado. Al tener un cable conectado, pues perdemos el efecto de inductor o de bobina, y lo que tenemos es simple y sencillamente un cable cuya resistencia va a bajar y va a ser prácticamente de 0 ohms. O puede ser de que al momento en que hayan armado la bocina, en cierta parte del proceso hayan juntado estos dos cables, y al juntar los dos cables de la bobina pues tienen una resistencia cercana a los 0 ohms. Es así como concluimos la primera etapa de los videos que vamos a realizar, con la intención de que se pueda compartir con ustedes un poquito del conocimiento de lo que significa el AUI. Los esperamos en el próximo episodio.